De varias rondas de negociaciones, el gobierno concretó la prefirma de un acuerdo estratégico de cooperación económica con Corea del Sur. Pero ¿qué beneficios obtendrá nuestro país en esto? Pues lo vamos a revisar en la siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el economista Daniel Legarda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, para hablar sobre la prefirma del acuerdo comercial entre Ecuador y Corea del Sur. Ministro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola Fausto, muy buenas tardes ya por allá en Ecuador, buenos días acá desde Seúl del día jueves y un cordial saludo a toda la audiencia y un caluroso abrazo a todo el Ecuador. Gracias también, ministro. Parece que hay noticias, se habla al menos del 98.8% de la producción de la oferta exportable que tendrá ya beneficios. ¿Qué tipo de beneficios se vienen con este acuerdo? Gracias nuevamente, Fausto. Hemos cumplido el día de ayer una jornada histórica para el país, un nuevo hito de política comercial, esta vez con la concreción del acuerdo de cooperación estratégica entre Ecuador y Corea del Sur. Un poco de contexto brevemente antes de entrar en los detalles y los números sobre los beneficios. Este acuerdo comercial inició su negociación en el año 2016. En ese entonces el gobierno de parte de Ecuador no tuvo la voluntad política para continuar la negociación y estuvo congelado durante alrededor de 6 años. Fue en esta administración de gobierno que se retomaron estas negociaciones, se retomó la confianza también, porque hay que decirlo, había desconfianza, y en alrededor de un año logramos cerrar la negociación del acuerdo que hasta el momento es el acuerdo más amplio y profundo que ha firmado Ecuador. Es más amplio que China, es un poquito más amplio que Costa Rica y también que el acuerdo con la Unión Europea. Este importante hito para el país, para mejorar su economía, para mejorar su inserción internacional, las exportaciones, el comercio, no habría sido posible sin el trabajo técnico del equipo del ministerio, la articulación muy de cerca con nuestra Cancillería, nuestra embajada y por supuesto el liderazgo del presidente de la República. Así es que buenas noticias para el país, Fausto, y bueno, vamos entrando ahora en unos detalles un poquito más de números. El acuerdo comercial va a permitir que el 99% de nuestra oferta exportable hacia Corea del Sur, la actual, pueda entrar con preferencias arancelarias, con 0 arancel. Algunas desde inicio de vigencia del acuerdo, un poco más de la mitad, otras con un periodo de tiempo de desgravación entre 5 y 10 años en algunos casos. Por otro lado, este acuerdo también va a permitir que podamos ingresar nuevos productos de exportación que actualmente enfrentan aranceles altos o que no tienen un protocolo sanitario, pero que con este acuerdo se va a procesar de manera un poco más rápida esas solicitudes. Estamos hablando de oportunidades, por ejemplo, para la oferta agrícola, agroindustrial, dentro de esos particularmente pitahaya, mango, que ya se va a iniciar a exportar también hacia el final de este año, y la oferta también de proteínas. Estamos también iniciando la solicitud de apertura del protocolo sanitario para la exportación de carne de cerdo, del cual este mercado es deficitario y nosotros tenemos allí una oportunidad. Eso por mencionar algunos de los detalles. En total, las exportaciones que hoy por hoy enviamos a Corea del Sur promedian alrededor de $100 millones, algunos años son más, unos años un poquito menos, mientras que en las importaciones el valor sube a casi $500 millones. Es evidente que hay un déficit fiscal, un déficit comercial, y esto se debe a 2 razones, Fausto. La primera es que nuestros productos enfrentan altísimos aranceles para ingresar a este mercado. Ejemplo de esto, el camarón tiene un 20% de arancel para ingresar, va a bajar a 0 con el acuerdo comercial. El banano tiene un 30% para ingresar a este mercado, va a bajar a 0 con el acuerdo comercial y así con todos los productos. Eso va a permitir que nosotros podamos aprovechar de mejor manera ese potencial del que siempre se habla. Pero por el otro lado, en importaciones hay también una complementariedad muy grande y bueno, hay unos detalles que podemos profundizar. Ahora, si bien, bueno, en el tema de las exportaciones la oferta es importante, también entendemos hay un incremento de la exportación no petrolera que puede abrirse un potencial gigante, pero ¿cuáles son las condiciones que normalmente podrían tener ciertos tropiezos en cuanto a nuestros productos? Usted hablaba, por ejemplo, del tema de las proteínas.
ciertos certificados también se requieren, hay ciertas exigencias que podrían de alguna forma complicar a los productores ecuatorianos, o eso ya se ha logrado solventar. Fausto, los números que yo he dado son todas de las exportaciones no petroleras, ¿no? Es 100% exportaciones no petroleras. A veces exportamos algo de petróleo que suma un poco más a esta estadística. En el acuerdo comercial, Fausto, y esto es muy importante para responder la pregunta, en el acuerdo comercial se negocian aranceles, que ya he mencionado, pero también se negocian las condiciones, el marco para poder tener un mejor entorno regulatorio en torno a los requisitos sanitarios. Una cosa es pedir una solicitud de apertura de un protocolo sanitario con un tercer país, como se denomina, es decir, uno que no tiene un acuerdo comercial, y otra diferente es habilitar un requisito sanitario con un país que es socio comercial, que tiene un acuerdo comercial. Los tiempos se reducen, los tiempos de respuesta, no solo por la buena relación, sino también porque queda institucionalizado un sistema, un mecanismo, incluso con plazos. Nosotros nos hemos percatado de que en la negociación podamos poner los menores plazos posibles para las respuestas de los diferentes pedidos que se realicen en materia de habilitaciones sanitarias. Esto sin duda va a permitir reducir los tiempos para consultas, para preguntas, para requisitos y para la habilitación sanitaria también. De todas maneras, es un proceso amplio que se tiene que dar. Acá hay buenas noticias, Fausto, y es que parte de esta visita, parte de la agenda ha sido también ya la confirmación de que el protocolo sanitario para la exportación de mango de Ecuador a Corea del Sur ha sido ya aprobado. Se estará enviando finalmente por parte de la autoridad coreana el borrador de la normativa para ser ya analizada en última instancia por nuestra agencia Agrocalidad y ya de ser aceptada, que entendemos ha sido ya aceptada y negociada. Esta entraría en vigencia a partir del mes de diciembre aproximadamente. Entonces, estas son buenas noticias para tener un nuevo producto que se suma a la canasta de exportaciones. Asimismo, hemos ya dejado oficialmente sentado nuestro interés por iniciar el proceso de habilitación sanitaria para la exportación de carne de cerdo. No será un proceso inmediato, no quiere decir que al siguiente mes estamos ya exportando carne de cerdo. Este es un proceso que toma sin duda un tiempo, que va a requerir del esfuerzo no solamente de las entidades públicas o de Agrocalidad, sino también de los actores del sector productivo, de las empresas privadas que tienen el interés de poder hacerlo. Y esto un poco sí sería importante, ministro, para el cumplimiento que se debe realizar. Y esto sí sería importante, ministro, para un poco precisar esa parte, y es, deben entonces también los productores privados cumplir con ciertos protocolos, ciertos estándares quizá también para poder ingresar en el mercado. Eso es lo que se está de alguna forma ajustando. Claro, cada país tiene sus normas sanitarias para la protección de la salud, para la protección de su biodiversidad, etcétera. Ecuador las tiene también. Y lo que se hace es negociar en función de los riesgos que puede presentar determinado producto. Puede ser que algún producto no tenga riesgo, las exigencias son más bajas, o puede ser que al contrario haya ciertos estándares un poco más altos. Pero ya otros países han logrado hacer esto y en realidad nosotros tenemos tiempo perdido que debemos recuperar en ese sentido para poder ampliar nuestra oferta exportable también. Pero sin duda está encaminado esto, queda ya con un buen empuje desde lo político, también desde lo técnico, para poder avanzar. Y eso se suma el hecho de que este acuerdo permite, como digo, la ampliación de la oferta exportable en otro tipo de productos. Asimismo vamos a empezar, por ejemplo, la solicitud para la exportación de pitahaya y otros productos en el ámbito manufacturero que acá pueden tener también un nicho de mercado. Estamos hablando, por ejemplo, de algunos insumos del sector petroquímico. Nosotros somos productores del PET reciclado y este es un producto que tiene interés de exportarse acá al mercado coreano, ¿no? Otros productos del sector de madera, de productos maderables, también hay un nicho importante que se puede aprovechar. Y al ser un acuerdo amplio, yo he mencionado que este es el acuerdo más amplio que ha firmado Ecuador, contempla también las exportaciones o el intercambio de servicios. En el caso de Ecuador hay un interés de poder profundizar temas relacionados con el comercio electrónico, en donde puede ser también interesante llegar a ciertos espacios de mercado acá en Corea del Sur. Y también esto está asociado al desarrollo de un capítulo de cooperación. El acuerdo comercial que tiene Ecuador es diferente al que tiene
otros países de América Latina, porque es un acuerdo que tiene un componente fuerte de cooperación. Por eso es un acuerdo estratégico de cooperación. Cooperación a la agroindustria. Para todo, en realidad. Este es un capítulo amplio, Fausto, amplio y potente, que lo que va a permitir es canalizar mayor cooperación hacia el sector productivo, hacia los proyectos que se puedan presentar. Ya de por sí, Corea del Sur es un importante cooperante con el Ecuador en varios frentes. Tenemos hoy por hoy varios proyectos que se están desarrollando en materia de mejora de la calidad, en materia de infraestructura, energía en otros términos. Pero hay muchísimo que se puede realizar también en otros ámbitos. Estamos, por ejemplo, detrás de un proyecto de agroindustria que puede ser una cooperación importante de más de 12 millones de dólares que se puede concretar también con este acuerdo comercial, que van a ayudar a la industria de alimentos en particular. Entonces, este capítulo de cooperación profundiza mucho esto y amplifica el canal por el cual se pueden canalizar esos recursos de cooperación hacia la mejora de los sectores productivos, ¿no? Esto es una importante componente y una muy buena noticia también. Y hemos hablado, por ejemplo, de la cooperación para bienes y servicios, comercio electrónico también, cooperación para sectores como la agroindustria, que es lo que nos ha mencionado. También se habla en uno de los capítulos de cooperación para compras públicas. ¿En qué consistiría esta parte de la cooperación? Sí, el acuerdo tiene capítulo de compras públicas, también propiedad intelectual. He mencionado ya servicios, en donde los dos países abrimos también nuestro mercado de compras públicas, al menos hasta cierto nivel, para la participación de empresas del otro país. En el caso de Corea, lo que interesa es participar en proyectos de infraestructura, en proyectos de concesiones, por ejemplo, que se puedan dar de infraestructura, en donde hay empresas coreanas que pueden tener experiencia importante. Ya han participado en anteriores ocasiones sin un acuerdo comercial, por ejemplo, en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, en algunos proyectos de infraestructura también, donde hay empresas muy grandes acá en este país que pueden también ayudar a mejorar la infraestructura y los servicios en el Ecuador. Y finalmente, Fausto, porque este tema también es muy importante, Corea del Sur es una economía sumamente importante, potente, la 12ª más grande del mundo, pero su territorio es relativamente pequeño. Y en ese sentido, desde hace algunos años, la economía coreana ha buscado deslocalizar su producción con fábricas, con procesos productivos de empresas coreanas en distintos países en el mundo. En China, por ejemplo, hay una gran localización de empresas coreanas, y en América Latina, en México, ha consistido siempre en un centro en donde se instalan empresas coreanas para producción de bienes y servicios. Pero debido a que la economía sigue creciendo, se sigue ampliando los mercados y cada vez también se diversifica un poco más, lo que están buscando muchas firmas coreanas es el poder tener en América Latina un nuevo centro, un nuevo hub para poder desarrollar allí actividades productivas y de mayor valor con empresas coreanas. En ese sentido, Ecuador tiene una posición estratégica importante, geográfica, y puede ofrecer condiciones que serían útiles para poder capturar una parte al menos de esa relocalización de empresas coreanas que quieran tener procesos más amplios en Ecuador. Estamos hablando de, por ejemplo, alrededor de los puertos, Manta, Guayaquil, alrededor de los aeropuertos, en donde hay un interesante proyecto que se podría desarrollar para, en conjunto con la logística de exportación, poder instalar ciertos procesos productivos, y para eso, lógicamente, debemos complementarlo con las herramientas que nosotros podemos ofrecer desde el gobierno central, de los gobiernos locales, los contratos de inversión, zonas de desarrollo económico, zonas francas, que es algo que también se ha venido impulsando y que se profundizará seguramente en la siguiente administración de gobierno. En fin, esto es una oportunidad muy importante para el país, y el reflejo de la negociación es el resultado finalmente de todos los intereses del sector productivo puestos en conjunto para aprovechar al máximo los espacios que ofrece este país. Ahora bien, ministro, para aterrizar un poco los términos del acuerdo y cuándo podrían ya ejecutarse ciertas partes del acuerdo. Hoy se ha concretado la prefirma del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica. ¿Qué pasos vienen en adelante como para saber en qué tiempo puede ya comenzar a ejecutarse, ya a verse los resultados del acuerdo?
Gracias, Fausto. Muy importante para que la ciudadanía entienda qué es esto de la prefirma, el término que se utiliza acá, pero básicamente ha sido el documento en inglés. Lo que hemos firmado es el documento en inglés. Y ese ya es el documento final. Lo que procede de aquí en adelante es la traducción al coreano y español, respectivamente, para que pueda este texto finalmente ser ya introducido para la ratificación tanto en Corea como en Ecuador, en el caso de Ecuador con Corte Constitucional y Asamblea Nacional. Pero ya el texto que hemos firmado el día de ayer es el texto final, pero en la versión en inglés, porque se ha negociado en inglés, y que va a permitir ya tener claridad sobre lo que se ha negociado. Los tiempos en esto, Fausto, nosotros hemos también conversado sobre la importancia de que el proceso de traducción, y hay una pequeña revisión jurídica que se hace allí, pueda darse hasta el mes de noviembre. Esperamos que eso pueda efectivamente cumplirse así para que ya quede los textos finalizados enviados a la Corte Constitucional en el caso del Ecuador, y posteriormente pienso que ya será la siguiente administración de gobierno la que pueda remitir al Congreso o a la Asamblea Nacional para su ratificación. Con lo cual tendríamos ya 3 textos de acuerdos comerciales que van a tener que ser revisados por la siguiente legislatura, el de Corea del Sur, y a los que se suman el de Costa Rica y China, que hemos ya comentado también. ¿Cuál ha sido la principal, y con esto cierro, ministro, la principal línea roja dentro de este proceso de acuerdo, dentro de estas negociaciones? Primero, la transparencia y la necesidad de introducir al sector productivo en las negociaciones, Fausto, y esto ha sido un éxito, y no lo decimos nosotros, lo dice el sector productivo. Las negociaciones se han llevado con total transparencia. Lógicamente ha habido que cuidar cierta información porque estamos hablando de una negociación, pero ha habido un feedback de ida y vuelta con los diferentes sectores productivos para poder consolidar una posición de negociación de país. En las negociaciones es normal y legítimo que existan diferentes intereses. A un sector le interesa un mercado que a otro sector puede que no le interese tanto. Eso es normal y en el país existe. Lo que es el reto y que lo hemos logrado de manera muy ágil en trabajo conjunto con el sector privado es poner de acuerdo a esos intereses, ¿no? O cerrar las brechas entre las distancias de esos dos intereses para que el país en su conjunto pueda avanzar en las diferentes negociaciones. Y ese ha sido el éxito y el resultado reflejado en las 3 negociaciones, Costa Rica, China y Corea del Sur. Por demás está decir que en todos ellos hemos respetado el marco constitucional y los límites que establece nuestra Constitución, con lo cual esperamos que esto en la Corte, en el análisis no tenga ninguna limitación, y lógicamente en la Asamblea Nacional, que ya es una discusión de diferente nivel, lo que nosotros esperamos es que exista a la altura de los representantes de las diferentes provincias y asambleístas nacionales también para analizar esto no desde una perspectiva partidista, sino desde una perspectiva del interés nacional, porque insisto, lo que ha sido lo que reflejan esas negociaciones es los diferentes intereses de los sectores productivos contemplados allí en las negociaciones, y eso se debe respetar y sobre todo ratificar para bien del país, porque finalmente en esto son herramientas positivas que van a permitir tener un mejor crecimiento y una perspectiva de desarrollo mucho más integrada al mundo y sostenible en el tiempo. Atentos al análisis y a la discusión dentro del legislativo, el legislativo que se viene ya en pocas semanas, y pues eso será ya materia de otro capítulo dentro de este acuerdo comercial. Ministro Legarda, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual pendientes de lo que ocurra respecto de este y otros acuerdos también que están en camino. Gracias, Fausto. Una buena tarde y noche por allá en Ecuador. Estaremos el viernes de regreso para continuar esta conversación. Un saludo cordial. Gracias, igualmente un saludo. Ha sido el economista Daniel Legarda, ministro de Producción y Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, hablando sobre la prefirma del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre Ecuador y Corea del Sur. Un mercado que supera los 51 millones de consumidores. Ha dicho el ministro Legarda que se ha abierto la oferta exportable al 99% con beneficios para los productores ecuatorianos. De su lado, Corea del Sur ofrece y tiene interés en Ecuador, principalmente en temas de infraestructura. El acuerdo, no obstante, tendrá que pasar por el análisis y discusión en la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.